vamos a seguir realizando ejercicios de Kirchhoff y vamos a utilizar el método de nodos. Entonces, para utilizar este método necesitamos recordar las dos leyes de Kirchhoff, que son la ley de corrientes y la ley de voltajes. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Pues que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Por ejemplo, este es nuestro nodo A. Vemos que al nodo entran la corriente I1 y la I2, y sale la I3. Por lo tanto, I1 más I2 tiene que ser igual a I3, porque estas dos son las corrientes que entran y esta es la que sale. Vale, ahora, LVK, ley de voltajes de Kirchhoff, nos dice que la suma de los voltajes producidos es igual a la suma de los voltajes consumidos. Para poder aplicar esta ley a una malla, necesitamos primero asignar polaridades a las pilas y a las resistencias. Entonces, la pila ya tiene su propia polaridad, más menos, nos la indican los polos. Pero, ¿qué hacemos con las resistencias? Pues bien, ya en un paso anterior ya habríamos asignado un sentido aleatorio a la corriente. Como aquí realmente solo tenemos una malla y hay una pila, ya sabemos que el sentido de la corriente va a ser este, horario. Entonces vamos a tomar ya ese sentido para la corriente. Y ahora, si la corriente, por donde entre la corriente a la resistencia va a ser el positivo y por donde salga va a ser el negativo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la polaridad para la R1? Si la I entra por aquí, quiere decir que este es el más, y como sale por otro lado va a ser el menos. Ahora, para la R2 hacemos lo mismo, este es el positivo, este es el negativo. Vale, ya tenemos asignadas las polaridades. Ahora tenemos que ir recorriendo la malla en el sentido que queramos. No tiene por qué ser precisamente el sentido que le hayamos asignado a la corriente, pero bueno, vamos a tomar el mismo en este caso. Así. Horario. Y entonces, con este sentido vamos a ir recogiendo voltajes. Teniendo en cuenta que si nos encontramos con un componente y lo atravesamos de menos a más, su voltaje va a ser positivo, y si lo atravesamos de más a menos, su voltaje va a ser negativo. Entonces, empezamos aquí. Vemos que nos encontramos con una pila. Vamos de menos a más, su voltaje es positivo, más E. Luego, resistencia, de más a menos, voltaje negativo, menos V1. Y por último, la segunda resistencia, voltaje negativo también, menos V2. Y esto es igual a 0. Para estos problemas normalmente ya vamos a tener el valor de la resistencia y vamos a querer calcular el valor de las corrientes. Entonces, en vez de poner V1 y V2 para los voltajes que caen en las resistencias, vamos a sustituirlo por este producto, I por R. Sabemos que por la ley de Ohm, V es igual a I por R. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya sustituida el V1, el voltaje que cae en la primera resistencia? Pues va a ser I por R1. Y el V2 nos quedaría como I por R2. Ahora ya sí, pasamos al primer ejercicio. Entonces tenemos este circuito y tenemos que calcular V a B. Ya sabemos que V a B viene a ser el voltaje de esta rama. Como en esta rama solo hay una resistencia, pues va a ser el voltaje que caiga en esa resistencia. Pero para hallar el voltaje que cae en R2, necesitamos la corriente que pasa por esta resistencia. No la tenemos, así que la tenemos que hallar mediante Kirchhoff. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona el método de nodos? Pues bien, primero tenemos que aplicar la LCK, ley de corrientes de Kirchhoff, y nos dicen que elijo un sentido aleatorio para la corriente en cada rama y aplico LCK al nodo. Entonces vamos a tomar un nodo, por ejemplo el A, y necesitamos identificar las ramas que hay. Hay 1, 2 y 3. Como tenemos 3 ramas, quiere decir que hay 3 corrientes. Entonces, vamos a decir que la I1 es esta y que entra al nodo, el sentido que le demos es aleatorio. Luego la I2 vamos a decir que es esta y que entra al nodo y entonces, ya sabemos que la I3 tiene que salir. Vale, ahora aplicamos la LCK. Entonces, la suma de las corrientes que entran al nodo, es decir, I1 más I2, es igual a la suma de las corrientes que salen de él, es decir, I3. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación del sistema. Necesitamos otras dos porque tenemos 3 incógnitas y las vamos a conseguir aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dicen? Asigno polaridad a las baterías y resistencias. Las baterías ya tienen su propia polaridad y para las resistencias colocamos el más por donde entra la corriente y el menos por donde sale, lo que habíamos hecho antes. Entonces, las pilas ya tienen su polaridad, más menos, y ahora para resistencias nos fijamos en el sentido que le hemos asignado a cada corriente.
Por esta resistencia, la R1 pasa la I1, que va con este sentido. Entonces, este es el más, este es el menos. Ahora, para la R2 la atraviesa la I3, entonces más, menos. Para la R3 y R4, a ambas las atraviesa la I2, que va con este sentido, antihorario. Entonces nos quedaría más, menos, más, menos. Ya está. Ahora, tenemos que recorrer estas dos mallas en el sentido que queramos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que esta la recorremos en el sentido antihorario y la segunda en el sentido horario. Pues así. Vale, y vamos recorriendo los voltajes. Entonces, primera malla. Vamos a comenzar en el nodo y seguimos este sentido. Nos encontramos con una pila de menos a más, entonces nos queda voltaje positivo, más 15. Los interruptores tienen que estar cerrados, claro está. Ahora tenemos una resistencia. ¿Cuál va a ser su voltaje? Más 20 y 1, porque la I1 es la que atraviesa esta resistencia. Y por último tenemos otra resistencia de menos a más, voltaje positivo, 10 y 3. Y esto es igual a 0. Ya tenemos hecha la primera malla. Pasamos a la segunda. Vamos a comenzar en el nodo A y la recorremos con este sentido que hemos escogido, el horario. Entonces, tenemos una resistencia. ¿Cuál es el voltaje que cae en ella? Pues va a ser 25 y 2. Su voltaje es positivo porque vamos de menos a más. Luego, una pila con voltaje negativo, menos 20. Y ahora una resistencia, más 10 y 2. Y bueno, nos quedaría esta resistencia de aquí, que es más 10 y 3. Y todo esto es igual a 0. Ahora simplemente vamos a simplificar un poco las ecuaciones que podamos. En la primera realmente no podemos hacer mucho más, en la segunda tampoco, y en la tercera ya sí, vamos a agrupar términos semejantes. Podemos simplificar las y 2, entonces nos quedaría 35 y 2 menos 20 más 10 y 3 es igual a 0. Y ahora ya tenemos planteado el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Habría que resolverlo. Pues aquí lo vemos. Entonces, ¿qué nos han dado las corrientes? Vemos que la I1 nos ha dado menos 700, la I2 600 y la I3 menos 100. Entonces, ¿qué significan estos signos? Las corrientes que nos han dado positivas, es decir, la I2, quiere decir que ya se les ha asignado el sentido correcto. Entonces la I2 efectivamente entra al nodo. Pero como la I1 y la I3 nos han dado negativas, esto quiere decir que nos hemos equivocado en el sentido. Entonces hay que cambiárselo. Pero es importante tener en cuenta que para realizar estos cálculos, para calcular las corrientes, tenemos que mantener el signo que nos dé. Solo vamos a cambiar el sentido de la corriente al final, cuando ya estén calculadas todas. Entonces, ya, ¿cómo nos quedaría con los sentidos correctos? Sería así. La I1 sale del nodo, la I2 entra y la I3 entra. Pues ahora ya podemos calcular lo que nos pide el ejercicio, que es VAB. Como habíamos dicho, VAB es el voltaje que cae en la resistencia 2. Pero hay que tener en cuenta que este voltaje va a ser negativo, porque nos piden calcular VAB, es decir, el voltaje de A a B. Pero la corriente que atraviesa esta rama es la I3 y va de B a A. Por eso el voltaje va a ser negativo. ¿Cómo calculamos el voltaje que cae en R2? Pues va a ser I por R. La I que atraviesa esta resistencia es la I3, 0,1 amperios, y el valor de R2 es 10, entonces nos da menos 1 voltio. VAB es menos 1 voltio. Y bueno, aquí ya tenemos el circuito solución. Pasamos al segundo ejercicio. Tenemos el siguiente circuito y hay que calcular las corrientes en cada rama. Pues bien, primero vamos a identificar las ramas. Son esta, esta y esta. 3 ramas equivale a 3 corrientes. Vamos a tener 3 corrientes. Ahora, tomamos un nodo cualquiera, por ejemplo este de aquí, y asignamos el sentido a las corrientes. Vamos a decir que I1 entra al nodo, I2 sale de él e I3 entra. Y ahora aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. La suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. I1 más I3 es igual a I2. Ahora, para hallar las otras dos ecuaciones necesitamos primero asignar polaridad a las pilas y a las resistencias. Las pilas ya tienen la suya propia y ahora nos quedan las resistencias. Entonces, por donde entre la corriente a esa resistencia es el más y por donde salga es el menos. Nos quedaría más, menos, más, menos. Para estas dos resistencias ya tenemos que tener en cuenta esta I, entonces sería más, menos, y ahora nos quedan las otras dos.
más menos, más menos. Ya estaría. Ahora vamos a recorrer cada una de las dos mallas y así vamos recogiendo sus voltajes. Para la primera malla, por ejemplo, vamos a recorrerla en sentido antihorario y comenzamos en el nodo. Entonces, ¿qué nos encontramos primero? Esta resistencia de aquí. Como vamos de más a menos, su voltaje es negativo. Sería menos 2 y 2. Ahora tenemos una pila, voltaje negativo porque vamos de más a menos, menos 3. Luego tenemos esta resistencia, menos 3 y 2. Y ahora ya pasamos a estas de aquí, estos componentes. Tenemos una resistencia con voltaje negativo. Por ella pasa la I1, entonces nos quedaría menos I1. Ahora, una pila, su voltaje es positivo porque vamos de menos a más 22. Luego, menos 4 y 1, para la última resistencia. Y ya hemos acabado porque hemos vuelto al nodo. Igual a 0. Entonces ahora simplemente vamos a simplificar esta ecuación. Agrupamos términos semejantes. Pues I1 tenemos estas dos, nos quedaría menos 5 y 1. Luego para las I2, menos 2 y 2, menos 3 y 2, menos 5 y 2. Y por los términos semejantes, menos 3 más 22 más 19. Y esto es igual a 0. Ahora nos quedaría la otra ecuación. Entonces, vamos a recorrerla, por ejemplo, en sentido antihorario también. Y empezamos en el nodo. Primer componente que nos encontramos es este de aquí, la resistencia. Vamos de menos a más, su voltaje es positivo, 4 y 1. Ahora tenemos una pila, voltaje negativo, menos 22. Luego esta resistencia nos quedaría más y 1. Pasamos ahora a esta, menos y 3, porque esta resistencia ya la atraviesa la I3. Luego tenemos una pila, más 15, y por último esta resistencia, menos 5 y 3. Y ya volvemos al nodo. Entonces todo esto es igual a 0. Ahora simplificamos la ecuación. 4 y 1 más y 1, 5 y 1, menos y 3, menos 5 y 3, menos 6 y 3, menos 22 más 15 menos 7, y esto es igual a 0. Por lo tanto, ahora ya tenemos planteado nuestro sistema. Habría que resolverlo. Y aquí tenemos las soluciones. Pues a ver, la I1 nos da 1,75 amperios, la I2 2,05 y la I3 294 miliamperios. Vemos que todas nos han dado positivas, por lo tanto, hemos acertado en todos los sentidos de las corrientes. Y bueno, aquí las vemos. Entonces, ¿cómo nos ha quedado? Pues la I1 vale 1,75 amperios y entra, la I2 sale del nodo y la I3 entra.